arranca la propuesta con una pregunta que me la supo hacer un primo hace muchos años en Italia, cuando yo le contaba cuánto trabajábamos acá. Me preguntó eso: ¿por qué en Argentina trabajamos tantas horas? Y desde ese episodio comencé a estudiar a la jornada como una de las condiciones que más reflexión me producía, sabiendo además que es una condición de trabajo muy poco negociada, prácticamente nula la negociación por parte del movimiento sindical. Y en ese rol de asesorar a los sindicatos me parecía que era un tema. Lógicamente vamos a tener que rememorar un poco del concepto de jornada. Recuerden que la Argentina adoptó un criterio nominal para definir a la jornada, el mismo criterio del convenio 30 de la OIT, basándose en las horas de tiempo, y por el cual, desde el punto de vista positivo, es el tiempo en el cual el trabajador está a disposición del empleador. Desde el punto de vista negativo, ese tiempo no lo puede utilizar en beneficio propio. Esta doble faceta del 197 de la Ley de Contrato de Trabajo nos va a permitir conectar luego con la segunda parte de la charla, que es sobre el derecho a la desconexión digital. En este sentido, no queda otra que ir al derecho comparado. Es en la manera de estudiarlo desde el punto de vista anual, de cómo uno advierte el desfasaje que tiene la Argentina, que integra dentro de los 10 países del mundo que más horas trabaja. Vamos a ver los números. En Argentina, por año, en promedio, trabajamos 2.053 horas, muy lejano de las 1.141 de los alemanes y de las 1.792 de los americanos. Pero también lejano de uno de los países de Europa que es, sin duda, ha sido siempre un modelo, que es Francia, que es considerado en la Unión Europea como el país que menos horas trabaja y uno de los países que más produce. Sin perjuicio de que vamos a estudiar luego el caso sueco, la contrapartida que es el caso colombiano y el caso de Barcelona. En Francia se trabajan 1.482 horas al año, 1.636 en Suecia, y la reforma de Noruega, que alcanzó a partir de este año el paradigma de las 33 horas.9, muy lejanas de las 48 horas semanales de la Argentina sin horas extras. Con lo cual, a simple vista, uno empieza a ver los paisajes de dónde está la Argentina con el resto del mundo, más aún cuando los que gobiernan nuestro país siempre nos muestran el anhelo a estar dentro de la sociedad internacional, y uno ve que cada vez está más aislado del mundo desarrollado. Vamos a ver qué pasa con nuestra querida 11.544. Estamos a unos añitos de que nuestra ley de jornada de trabajo cumpla 100 años. Un tema que parece que nunca le interesó al legislador, a los sindicatos tampoco, y que en la era digital conservar una ley por casi 100 años al menos resulta sugestiva, ¿no? La conocidísima fórmula de la conjunción disyuntiva de 8 horas diarias o 48 horas semanales de la ley 11.544. ¿Qué pasa cuando tenemos esa fuente formal, aplicada, de derecho interno, con lo que está sucediendo en el mundo respecto a la jornada? El año pasado se publicó un interesantísimo artículo de la OIT en el que explica la Organización Internacional del Trabajo, bajo el paradigma del trabajo decente, que el peor escenario que puede generar un país que no invierte o no reflexiona en la jornada de trabajo es el denominado círculo vicioso, que cuando combinamos jornadas agobiantes, ingresos bajos
y además le agregamos escasa productividad. Con lo cual esa triada de ítems, salarios bajos, jornadas agobiantes y baja productividad, para la OIT está íntimamente conectado. Cuando insertamos el tema de la productividad y del derecho humano a una jornada limitada, la síntesis de todo eso es el trabajo decente. Y aquí podemos encontrar puntos en común. Al empresario le interesa producir más y que el trabajador goce de una jornada segura y con higiene, justamente para evitar caer en contingencias, y al trabajador porque tiene una aspiración, que es ser feliz. Entonces OIT plantea una cifra, un dato que es demoledor. En Latinoamérica, los trabajadores 3 veces producen menos que los trabajadores europeos. Ese indicador pone al desnudo el gran debate pendiente en Latinoamérica, la jornada de trabajo. Cómo jornadas agobiantes desembocaron en escenarios que afectan la productividad de las empresas y sobre todo la vida y la salud de las personas que trabajan. Pero ese no es el único índice alarmante que publica la OIT. El que viene es aún peor. Y esto lo van a detectar ustedes tanto en los casos que llevan o que llegan a juicio, como en la problemática del empleo público en todas sus funciones, que es el famoso síndrome de burnout, conocidísimo como el síndrome de la cabeza quemada, ¿no? Los sociólogos y los psicólogos lo explican como la empleada de mesa de entrada que tiene esa mecanización de estampar el matasellos, era el modelo de la etapa industrial, pero hoy, a partir de la injerencia de tanta información y comunicación express en la era inalámbrica del trabajo, el síndrome del burnout se aplica a todas las categorías funcionales. Por algo este número, 6 de cada 10 argentinos sufren fatiga crónica, sufren daños psicológicos causados por el trabajo, o bien causados en el trabajo. Pensar solamente que la condición de trabajo que interesa en la agenda del trabajador es el salario implica desconocer estos números. Sin duda que la OIT, cuando manda estas señales y recomendaciones a Latinoamérica, está exhortando a que la negociación colectiva cambie, a que comience a plantearse en la agenda de los sindicatos, de los empleadores, del Estado, la necesidad de redefinir la cantidad de horas que trabajamos y cómo trabajamos. Nosotros en el Chaco hemos insertado en la agenda el tema de la jornada porque hemos detectado una altísima tasa de trabajadores públicos que caen en la alta complejidad, en el sistema de obra social y en las jubilaciones por invalidez por la fatiga crónica del trabajo. Con lo cual, el número que claramente es alarmante nos lleva a plantear otras conjunciones disyuntivas. Por el momento quiero proponerle estas dos, que son, por un lado, ¿qué hacemos con la productividad o bien la intensidad? ¿Qué hacemos con la dedicación o la presencia? La necesidad de los empleadores o de los estados o de las empresas de mantener en horarios extendidos a trabajadores, aun cuando a simple vista se advierta que no está produciendo o no está dando un servicio, parece quedar por lo menos como obsoleto. Y ahí es donde la idea de preguntarnos si interesa más la intensidad o la productividad
si verlo al trabajador a las 6:15 de la mañana en un servicio que se presta recién para la comunidad a las 8, si es la presencia lo que cuenta o la contracción, si podemos lograr combinar jornada típica con jornada a distancia y que eso no afecte el hogar, vale decir cómo replantear un asunto que le interesa a los trabajadores, que es redefinir la cantidad de horas que estoy a disposición de otro y que en ese tiempo no lo puedo usar en beneficio propio. Si lo que el trabajador pone a disposición del empleador es tiempo, vamos a parafrasear a Pepe Mujica, entonces está poniendo vida. Y si está poniendo vida, está en un intercambio de este signalagma bastante desigual. Colocar vida a cambio de salario, al menos veamos si lo podemos lograr prestar ese servicio y que pueda darse con bienestar. Hay un caso que me interesó mucho a partir de la crisis de la siesta en España, crisis que se empezó a presentar en el 2015, que es el caso Barcelona. Barcelona, en su típico estilo vanguardista, planteó una política de Estado que la denominaron responsabilidad familiar. Inmerso Barcelona en España, inmerso en una sociedad que a partir de la reforma laboral del 2015 España había extendido la jornada y por lo tanto la supresión de la tradicional siesta española. Apuesta a Barcelona con esta política llamada responsabilidad familiar, que es una política en el trabajo. ¿Cómo lograr la armonía entre la vida familiar y la jornada de trabajo? Era el discurso cuando se presentó el programa. Ese balance o esa armonía que pareciera que muy pocos países la están logrando. La propuesta del proyecto de responsabilidad familiar consiste en que los trabajadores tienen el derecho a retirarse en una jornada extendida a las 15:30 horas. Y desde ese horario hasta el comienzo de la próxima jornada, al día siguiente, les adelanto ya, se produce el descanso diario y el nuevo derecho, que es el derecho a la desconexión digital. Quiere decir que ese trabajador de Barcelona, cuando sale a las 15:30, efectivamente deja de trabajar. Es como si en una fórmula de un binomio, el chip lo saco, lo corto, dejo de ser trabajador y me transformo en padre, en hijo, en hermano, en amigo, vivo. Está dando muy buenos resultados, ha comenzado a producirse una disminución en las consultas de enfermedades psicológicas que producía el trabajo en Barcelona, con lo cual, si bien no se está viendo, porque es muy reciente, un cambio significativo, al menos en la seguridad social, se empiezan a ver algunas modificaciones a favor. Vamos con la contrapartida, porque venía bien Colombia. En el 2018 fue declarado como uno de los países con más inversión en trabajo decente hasta que llega la reforma laboral. Evidentemente Colombia no pudo eludir la corriente del pensamiento en creer de que reformando la ley laboral se crea empleo o reformando la ley laboral se mejora la calidad de vida. Compró ese discurso e generaron un problema, porque habían sido declarados como un país hacia el trabajo decente cuando tenían las 6 horas y ahora las volvieron a las 8 horas. Es decir, pasaron de 6 a 8 horas diarias. Lo que llamamos una reforma regresiva de un modelo que venía por lo menos con una variable progresiva.
Y finalmente el caso sueco. Se animaron a las 6 horas diarias y se animaron además a las 36 horas semanales, logrando de ese modo consolidarse como uno de los países con la jornada normal diurna más reducida del mundo. Si bien comenzó en un municipio de 500.000 habitantes, ahora se extendió a todo el país, y en ese sentido Suecia, al menos desde la reforma de la jornada laboral, vuelve a entrar en el debate laboral de la agenda que le interesa a los trabajadores. Y en esto quiero hacer un pequeño paréntesis antes de avanzar con el siguiente tema y compartir sus devoluciones. ¿Cuántas de las reformas laborales que se impulsan en Argentina forman parte de la agenda de la gente? ¿Cuándo hubo, a diferencia del Código Civil y Comercial que recorrió, que fue por la academia, que se presentaban en teatros, cuánto de ese nivel participativo tiene? Esta reforma laboral de Suecia derivó de un referéndum. No recuerdo en Argentina haber convocado un referéndum para tratar asuntos tan vitales que es ¿por qué nos enfermamos tanto en el trabajo? ¿Por qué trabajamos tanto? ¿Por qué en muchas veces la pasamos tan mal? ¿Y por qué podemos encontrar la muerte en el trabajo? Cierro paréntesis y me meto con el tema del momento, que es el derecho a la desconexión digital. Un derecho que Oscar Benítez lo plantea en su ponencia como un interrogante, si es un nuevo derecho o una vieja obligación, si en rigor emerge la necesidad de redefinir los postulados de la jornada o bien estamos en presencia del viejo derecho al descanso. El derecho a la desconexión digital lo vamos a estudiar exclusivamente en el ámbito del trabajo. También los estudian en el ámbito escolar, en el ámbito familiar. Me quiero limitar a esto. Y voy a poner a consideración las dos T, y si es un dilema o no, la tecnología versus trabajo. Esta tecnología que nos permite on stream, en estar conectado con los colegas del Dorado, que aprovecho para saludarlos, y con otras latitudes, sin duda un efecto beneficioso, y produce el reparo de cuál es el límite para distinguir si es un beneficio a una cuestión nociva. ¿Hasta qué frontera la tecnología incide en el trabajo como un efecto pernicioso? ¿Estamos autorizados los trabajadores en Argentina a utilizar dispositivos inalámbricos, móviles, digitales en horario de trabajo? Claramente, ¿quién no? Salvo las actividades que exigen un mayor nivel de seguridad. Tareas administrativas sobre tipo intelectual, jornadas extendidas sin el acceso a un elemento digital, me parece prácticamente nulo. No hay quien no manotee el celular, no acceda a un correo electrónico. Con lo cual, la combinación de la tecnología en servicio o al servicio del trabajo claramente ha dado muy buenos resultados. Ha permitido que los trabajadores, que antes era una materia imposible en la revolución industrial, esté conectado con su familia, esté conectado con un amigo en los intervalos de descanso o de pausas de la jornada de trabajo. Pero así como ha logrado esa conexión, tal es el volumen o densidad de la información
y de comunicación que recibimos por segundo que se ha vuelto negativo. Y ahí es donde se produce el aspecto que se encuentra en construcción. ¿Cuál es el límite para definir la conectividad del empleador con el trabajador dentro o fuera del horario de trabajo? ¿En qué consiste el derecho a la desconexión digital en el ámbito del trabajo? Es una prerrogativa que tienen los trabajadores, en primer lugar, para evitar la injerencia. Podríamos decir que es un derecho de la no injerencia, en evitar a que el trabajador sea requerido por el empleador a través de esta conectividad que hoy ha pasado la frontera, porque es muy sutil la aparición del mensaje del WhatsApp, del SMS de viejo ya, de redes sociales por mensajes inbox, de correos electrónicos en teléfonos inteligentes, del temible correo electrónico en descanso diario, en descanso semanal e incluso el temible correo cuando llega en vacaciones. Que uno está efectivamente escuchando Spotify y aparece un correíto que arruinó el descanso anual. Esa no injerencia, es decir, que tiene el trabajador como derecho a no ser requerido o instado a trabajar, sería como el derecho, y la garantía para ejercer ese derecho sería que el trabajador, cuando lo detenta, cuando lo ejerce el derecho de la desconexión, no sufra una represalia. Les quiero preguntar algo. ¿A cuántos de ustedes les resulta difícil desconectarse del teléfono, conectándolo en modo avión o sacando los datos? A mí también. Casi que cuando voy a poner en modo avión y subo el avión, como que le quiero preguntar a la azafata si no me da un permisito para una media horita más, ¿no? Puede caer el mundo, ¿qué puede pasar? Uno está definitivamente como un sujeto imprescindible de la conectividad. El problema es que así también piensan nuestros empleadores. Y ahí se produce la injerencia. Por esta suerte de que es inofensiva la llegada de ese mensaje extrajornada con el comentario de total me vas a responder cuando puedas. El derecho a la desconexión digital impide que el empleador despache un WhatsApp o un mensaje de datos fuera de la jornada. No interesa la llegada de esfera de destinatario, ni cuando lo lee ni cuando lo responde, sino que no puede ser despachado ese mensaje. Vendría a ser como que entramos en una era en la que la cosa ya es más tajante. Como decir, me saco el mameluco, me pongo la remera y me voy a andar en bicicleta. La diferencia es bien tajante. Sin embargo, el autor Wachman plantea un escenario que a mí cuando leí el artículo me fascinó, que se llama la nueva colonización, los esclavos del tiempo. Cuando nos volvemos dependientes del tiempo y no del rendimiento. Cuando nos ponemos a disposición de objetivos que cuando uno lo analiza ni siquiera está rindiendo al 100%, que simplemente uno está dedicado o a disposición temporalmente de una tarea que si uno la puede redefinir, seguramente le consumiría menos tiempo. Pero nuestra sociedad se basa en la administración del tiempo. La conexión full time que tenemos
desde lo intelectual y desde lo digital con el trabajo. Y lo planteo así porque la mayoría de los que estamos acá tenemos una vocación por lo que hacemos. Entonces se vuelve un fenómeno dentro de esta sociedad que es la adicción al trabajo. Yo me considero un adicto al trabajo. El problema son nuestros secretarios, mis secretarios del estudio. ¿Cómo me comporto yo? De última, si es mi patología, tendré que hacer terapia, le buscaré la forma. Tendré que hacerme amigo de a lo mejor de César o de Gustavo, que me invitarán a una rica cerveza. Tendré que cambiar las amistades, tendré que buscar la vuelta. Si soy solamente autónomo y no tengo empleados en relación de dependencia, no, es un tema personal. Pero esa adicción al trabajo producto de la vocación o esos supuestos donde determinadas actividades, la vocación parece estar muy contaminada con la jornada extendida, ahí debería existir un límite. Como dicen los españoles, ¿por qué no un límite por escrito? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que reformemos un articulito de un reglamento? ¿Qué podemos perder? Hemos probado a casi 100 años una ley que solamente ha dado trabajadores infelices, enfermos y con jubilaciones por invalidez. ¿Qué más da empezar a probar a ver si podemos combinar una jornada más o menos salubre para tener una mejor vida? Y ahí es donde la conexión full time produce esta sobredosis y un efecto nocivo para la salud. El derecho a la desconexión ha comenzado hace muchos años, muy lejos de aquí, en Alemania. En Alemania tenemos el caso del 2011, que es el caso del grupo Volkswagen, un grupo de los más poderosos del mundo, dueño de Ducati, dueño de la marca Gamma, dueño de Audi. Volkswagen que tiene plantas con 39.000, 45.000 trabajadores por establecimiento. En el 2011 se instrumentó a través de una enmienda que se hizo al convenio colectivo de trabajo junto con el sindicato de esa actividad, la prohibición a que los servidores informáticos de BlackBerry envíen correos electrónicos entre las 6 de la noche y las 7 de la mañana, que eran los denominados correos enviados de modo remoto y programado. En Argentina, aprovecho también, otro paréntesis, plantear, y eso lo pueden hacer los legisladores locales, el derecho a la desconexión de llamadas de aquellas empresas que quieren vender productos o servicios a la siesta, ¿no? Que produce mucha ira, tanto más con la suba del dólar, ¿no? Cuando uno arranca una buena siesta y Movistar se acordó que quería vender un teléfono. Eso también se llama derecho a la desconexión. En el Chaco se instrumentó una ley, no anduvo muy bien, pues se derogó, que justamente prohibía desde las 12:30 a las 17 horas el ingreso de llamadas desconocidas o vinculadas a ventas telefónicas. El otro caso en Alemania es Allianz, en el que los correos electrónicos enviados en los fines de semana y en el descanso anual no debían ser respondidos. Después van a ver con la reforma que eso no alcanzó, porque el solo hecho de que ingrese el correo electrónico en la psicología del trabajador funciona como una presión. Y el caso final de Daimler, que es el que implementó la política del correo de vacaciones, es decir, vedar correo electrónico en vacaciones. Esta tendencia europea se afianzó hace muy poquito en los otros dos países que vamos a tomarlos como casos, que es el de Francia y el de España. Un caso de la reforma de la ley 2242-8, que es la que entró en vigencia el 1 de enero del 2017, que es la reforma de Francia, en el que se incorporó al derecho a la desconexión como
un derecho y con una garantía para evitar la injerencia del empleador y que al no responder los mensajes que pudiera enviar no se genere una represalia al trabajador. Y finalmente la Ley Orgánica 3 del 2018, de diciembre del 2018, que es la ley de España. Los dos países que hoy tienen instrumentado por ley el derecho a la desconexión digital. En Francia, cuando se instrumenta el derecho a la desconexión digital, los primeros que se negaban a reconocer cómo gravitaba el fenómeno eran los trabajadores jerárquicos. Que, por cierto, los trabajadores exceptuados de nuestra ley de jornada, por cierto, es como considerarlos en el mundo, así pasa, como aquellos trabajadores que tienen que estar full time. ¿Por qué cito esto? Porque todos los trabajadores que sean jerárquicos en cualquier ámbito, en el privado, en el empleo público, tienen ese problema, que son requeridos con una intensidad excesiva. Cuando lo requieren, le dicen siempre, bueno, la verdad que te pido porque sos buen trabajador o porque sos buen funcionario y siempre cumplís con todo. El problema es que, así como hay una mejora en la condición salarial del trabajador jerarquizado, hay un mayor nivel de responsabilidad, pero que tiene que agotarse con la jornada. ¿Cuál es la razón para que el empleado jerárquico tenga que seguir luego de la jornada pensando en el trabajo? Ojo que digo prosecretarios, secretarios, jueces, y vamos subiendo. Toda la línea jerárquica entra en un problema que al tener tanta demanda por los asuntos que tiene que resolver, no logramos encontrar como solución a la armonía entre el trabajo y la vida un límite. Y ahí parece que uno cae de vuelta en el artículo primer párrafo y segundo del 197. El tiempo en el cual el trabajador está a disposición del empleador y no lo puso en el beneficio propio. Hay un dato sugestivo de la conectividad. Voy a hablar de una aplicación en particular que es la que usamos, que es el WhatsApp. Va de suyo que forma parte del derecho a poder salir de un grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Con todo lo que eso implica, ¿no? Con todos los mensajes privados que uno puede recibir después. Vínculo social o familiar, donde uno juega una decisión importante, porque se está desconectando de un vínculo que puede traer consecuencias interpersonales. Sin embargo, con esa misma libertad, uno no se anima a salir de un grupo laboral. Cuando está la matriz laboral en las aplicaciones o en todos los servicios on demand, la psicología del usuario de la aplicación juega no como usuario, sino como trabajador. Y ahí es donde viene lo que dice Ackerman, ¿no? Que es la falta de libertad de poder decir que no. Pues decir que no podría implicar una represalia que uno desconoce, que es incierta. Perdón por el ejemplo coloquial, pero para algún modo, como lo explica la psicología, encontrar la beta de por qué nos cuesta tanto hablar de la desconexión en el ámbito del trabajo y más bien aceptada en la desconexión en otros ámbitos. A la vanguardia, Uruguay y Chile, año 2017, presentaron proyectos de leyes, están en tratamiento. La Argentina, por lo que me consta, no tiene ningún proyecto de reforma laboral en torno a este tema. El debate uruguayo era cómo podría impactar en la jornada. Está un poquito más avanzado el debate uruguayo que el chileno, pero en definitiva son los dos países latinoamericanos que primero insertaron
al derecho a la desconexión dentro de la reforma laboral. Para concluir, quisiera detenerme en el caso de Telefónica, que es un caso que antes de la Ley Orgánica 3, que es la reforma laboral española del derecho a la desconexión, instrumentó como empresa el derecho a la desconexión. Planteo la pregunta que hoy ensayábamos cuando citábamos a Benítez, que es, ¿estamos frente a un nuevo derecho o a una vieja obligación? Si pensáramos que se trata de una obligación antigua, estaríamos reafirmando la necesidad del descanso, tanto el diario, el hebdomadario, como el anual. Y el descanso como derecho humano a que un trabajador con un trabajo decente pueda utilizarlo en beneficio propio. Me temo discrepar, digamos, no creo que estemos ante una vieja obligación, claramente estamos ante un nuevo derecho. Un nuevo derecho que requiere de una garantía. Ahora, este nuevo derecho plantea un escenario de instrumentación muy complejo en Argentina. Como ustedes saben, la jornada de trabajo en Argentina, por el artículo 196 con el 198 de la EDCT, solamente se puede instrumentar a través de 3 fuentes: disposiciones reglamentarias nacionales, ley o decreto, contrato individual de trabajo o convenio colectivo de trabajo. La reducción de la jornada de las 8 horas que conocemos no puede modificarse de otro modo. Como la desconexión está íntimamente ligada a la jornada, planteamos los siguientes tópicos. La provincia de Misiones o cualquier provincia de la Argentina no podría modificar jornada. Nos tocaría lo que fue el famoso caso Santa Fe. Salvo 198, por convenio colectivo de trabajo. Los estados están celebrando convenios colectivos de trabajo muy poco frecuentes, salvo la irrupción de sindicatos, voy a hablar del Poder Judicial, que están creciendo a nivel país con federaciones, en el que está presentado y está en Comisión de Legislación Laboral y Seguridad Social de la Nación, del Congreso, la creación de las paritarias judiciales nacionales. Eso cambiaría muchos temas, porque si se instrumentara por convenio colectivo, el artículo 198 permite reducir jornada, hasta se podría bajar las 8 diarias y o las 48 horas semanales. En jornada está claro la limitación. Está clara de que la reducción de las 8 diarias o las 48 semanales tendrían que provenir por estas 3 fuentes que cité. Pero en cuanto al derecho a la desconexión, como estábamos hablando de un nuevo derecho, el motivo es la no injerencia. Si cumplí la 8 diaria y o las 48 horas semanales, no debería el empleador, sea Estado o quien sea, requerir los servicios. Además, las jornadas de trabajo de los poderes judiciales de nuestra región están, en la mayoría de los casos, corríjanme si no es así, instrumentadas por reglamentos internos. O aquí hay estatuto. No, es reglamento interno. El reglamento interno que está en armonía con la ley de jornada nacional. Bueno, no toquemos jornada, todavía no tenemos convenio colectivo, pero está vedado reglamentar el derecho a la desconexión. Si es un nuevo derecho, si no tiene nada que ver con jornada, es decir, es un nuevo derecho. Es un nuevo derecho que emerge quizás de institutos preestablecidos como la jornada y el descanso, pero no deja de tener connotaciones nuevas, que ni alcanza la ley de jornada y ni tampoco los descansos. El debate sería entonces, si nos ponemos a rajatabla de que no nos pueden conectar fuera de la jornada, o aceptamos la conexión y como contraprestación la hora suplementaria.
Por eso planteaba el ensayo del diálogo social. Por lo que nosotros pudimos recabar de sondeos que se hicieron en nuestra zona, al trabajador le interesa la desconexión, no le interesa cotizar más salario. Ha llegado a un punto en que la condición remunerativa ha quedado en un papel secundario frente a la necesidad de descansar, a la necesidad de estar desconectado. Quiero dejarles un saludo a los amigos de El Dorado, quedar también a disposición tanto ellos como ustedes para las conclusiones y evoluciones ante estos disparadores, que fue un poco en el marco de una gira que se está haciendo por el NEA, venir a compartir estas ideas y si entre todos podemos buscarle la vuelta a tratar de vivir mejor cada minuto que podamos. Gracias.